Buenas tardes. Hoy estamos acá en torno a una propuesta que se presentó a la Secretaría de Cultura del distrito, que se llama Beca de la Historia Contada en Barrios y Manifestaciones de Bogotá. Quieren decir parte de nuestras tradiciones, ¿sí? Como el alimento propio, como el juego del turmequé, como la fiesta de la matecaña. Entonces hoy pues queremos conversar un poco sobre esos temas con ustedes, que son los mayores y los que transmiten esos saberes en la comunidad. Bueno, primero el tejo es patrimonio de Bogotá o de Boyacá, y si no tengo claro, don Arlind. Buenas tardes para todos. Mire, sí, lo que dice su merced es patrimonio ya de Boyacá. Claro que nosotros nos enseñaron los viejos, los ancestros, años, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 78 años, voy para 79 y... ¿Qué edad tenía cuando empezó a jugar? No, fíjate que yo empecé a jugar al tejo como a los 9 años. ¿Cierto que viejo ya? ¿O joven? Viejo el tejo. Sí, imagínese. Sí, claro que había más mayores que lo jugaron más antes. Eso sí, ¿para ¿Por qué? qué ¿No? jugabas a su papá se la pasaba jugando ahí? Era que mi papá tenía canchas de tejo. Él tenía tienda y canchas de tejo. Entonces nos mandaban a pisar las canchas de tejo o nos tocaba pisar las canchas de tejo entre semana y nosotros, como estábamos solos, nos poníamos a jugar al tejo. Así como hoy nos cuenta don Arnold una parte de su historia en torno al juego. Dicen los abuelos que no hay un territorio sin memoria. Y no hay memoria sin alimento, sin juego y sin fiesta. Hoy nos reunimos a la sombra del fogón, en este círculo de palabra, para escuchar y sentir lo que nos enseñan los mayores del pueblo muisca de Bosa. Sobre 3 prácticas que sostienen la vida: el alimento propio, la fiesta, la matecaña y el turmequé. Entonces nos va a contar de pronto doña Isabel un poco sobre el alimento propio, la importancia que es hoy en día ese alimento. El día de hoy nosotros compartimos aquí en este círculo de la palabra un alimento propio que era la sopa mazamorra chiquita. Y pues para nosotros fue una experiencia muy agradable preparar esa sopa, porque pues tiene varios ingredientes, tiene varias cosas, saber quién la va a servir, porque la energía también influye y se puede cortar. Entonces el alimento propio es tan importante en nuestra comunidad y es algo que se está perdiendo. Nosotros cultivábamos los alimentos, que era maíz, papa, cebada, frijol, alberja, haba, y pues esa era nuestra alimentación diaria. Ahorita pues esto más químico no es tan natural como era antes. Doña Isabel, ¿cómo es esto del alimento propio? ¿Cómo lo veo hoy en día con los jóvenes, por ejemplo? Sí, buenas tardes para todos, pues contenta de estar acá y estar como entregando ese saber que hoy en día se está perdiendo. Para nosotros, como ya digo que como mis 70 años que tengo, pues ya es una experiencia, o cuento una experiencia de lo vivido. No es una historia, es ya lo vivido, y pues me gusta mucho lo de la comida tradicional, como la chicha, el masato, la mazamorra chiquita, o sea, el cocido, los huesos de marrano, la rellena, o sea que es todo. Y lo bueno es que pues por los abuelos, por nuestros ancestros, pues he aprendido y pues puedo dar ese mensaje y puedo estar dando. Magnolia me preguntaba pues de la mazamorra chiquita, no sabía qué se le echaba, cómo era, mejor dicho, ella inocente de las cosas, pues yo creí que ella sabía, pues yo le decía, pues haga esto, haga el otro, pero exactamente no le podía explicar porque yo creí que sabía. Pero esto es muy bonito, y sobre todo los jóvenes. Hace como 2 meses di una experiencia de los derivados del maíz, de la mazorca, desde cuando se sembró, cuando se coge, que cuánto dura, qué se hacen los derivados de la mazorca, como los envueltos,
como envueltos, vienen envueltos de dulce, envueltos de sal, que vienen con los chicharrones. Y la mazamorra de dulce también, que la mazamorra de dulce es muy buena, con queso. O sea que esas son bebidas. Lo de la chicha también tiene sus circunstancias. ¿Por qué? Porque eso va como en el genio, el amor que le coloque uno a la comida o a lo que está haciendo. Hace 15, 20 días para el festival hice 7 canejas de chicha, como de 10 galones, donde se duró más o menos un mes para prepararla, un bulto de maíz, todo eso fue normal y pues igual manera conforme la empecé a hacer, la terminé y hasta que la terminé las canejas repartiéndola. ¿Por qué? Porque pues dependiendo el genio de la gente, cuando se dé cuenta uno está pura clara, bien sea la mazamorra chiquita, o bien sea la chicha, o bien sea la mazamorra de dulce. O sea que esto es una experiencia muy buena, de que me gustaría que los jóvenes aprendieran, que quedaran con ese legado de poderles decir cómo era. De todas maneras hoy me siento contenta de poder, o de esa confianza que le dan a uno de poder meter la mano, porque uno a veces dice, no, a mí me da pena, no, es que a mí no me dijeron nada, pero no, cómo uno llega para uno quedar bien con toda la comunidad, porque uno no, como eso no es problema mío, no es mi proyecto, pues yo no, pero no, la idea de uno es como que contenta, como la gente aprenda. Yo creo que para doña Magnolia es una experiencia muy grande, porque igual imagínese lo que ella cuenta y todo, pues le da a uno risa de ver lo inocente, la inocencia que ella tiene de la preparación. Yo le preguntaría a ella, nunca había visto a su mami, a su papi, a sus tíos o a alguien hacer, o digo también, uno pueden que ellos los hayan hecho, pero no se interesa. Es como hoy en día en la partería, que soy como partera, pues darles un consejo a cada una de los jóvenes, más que todo, que esto es tan bonito y tan bueno recordar, porque hoy en día los jóvenes, si no lo practican, para ellos va a ser una historia. Para ellos van a mirar en un libro y van a aprenderse en eso de memoria. Esto para mí no es una historia, es lo vivido, es lo ancestral y es lo tradicional. No, pues sí, doña Isabel, sí es como que uno dice, bueno, pero como Magnolia no sabe hacer una sopa de maíz. Es verdad, porque pues yo nunca hago una sopa de maíz. Nunca la he hecho, y yo me acordaba que mi mamá sí tenía el molino acá presente también, y nos mandaba a moler, pero pues ya no nos dejaba como acercar mucho al fogón. Entonces eso sí, no me gustaba la sopa. Pero pues uno cuando es chino eso, los papás lo obligan y cómo hace eso porque te va a comérselo, pero uno ya va creciendo y va encontrando otros significados al alimento y otro valor. Más en esta época donde abundan tantas enfermedades, ¿no? Entonces uno dice, no, ahora sí me tengo que alimentar bien, ahora sí voy a preparar una sopita para mis hijos, para mis niñas, para la familia. Y de vez en cuando preparar ese tipo de sopas es muy importante, pero es muy trabajoso. Yo les diría que le aconsejaría que para obtener esa tradición es ese proceso que se hace, moler el maíz, porque hoy en día venden la harina, pero no es igual, porque éramos de buena salud. ¿Por qué? Porque era la mazamorra era lo que le hacía. En la comida en las tardes, créame que el seco no lo hacían sino una vez a la semana, de resto era sopa todas las tardes. Por lo menos ahí yo me acuerdo que eso echaban esa pata de res, que uno con esa gana y se peleaba uno por el huesito de la pata de res, porque esa era la comida de ellos. Nosotros, todo lo de verdura iba en la sopa, porque hoy en día dice a uno, ¿por qué le duelen tanto los huesos? Pues resulta que el médico le dice, no puede comer granos.
y resulta que los granos son los que le dan esa fuerza y esa fortaleza a los huesos. En el momento que le quiten los granos a un mayor, empieza el dolor de rodillas, el dolor de codos, el dolor de tobillos, todas las articulaciones. Entonces, que no perdamos esta tradición y cualquier cosa estoy para servir, estoy para hacer, estoy para dar lo que... Muchas gracias por compartir su saber, doña Isabel, porque igual va a quedar en el legado, o sea, nosotros sí, de nuestros mayores valoramos mucho el conocimiento y la sabiduría que ellos tienen, porque pues es difícil hoy encontrar una persona que sepa prepararla. Yo le pregunté a varias personas cómo prepararla y unos me decían, no, toca echar el maíz en agua y tenerlo como 3 días para que se fermente, ¿no? Doña Isabel me decía, no, hay que moler el maíz, hay que ablandarlo y hay que hacer otro proceso. Yo decía, muchas personas hacen el proceso diferente, ¿no? Entonces sí es importante este aprendizaje que su merced nos deja y nos comparte y es un legado muy importante para la comunidad, para los jóvenes, para los niños que la escuchan, que también han probado la sopa, que hoy la probaron, que hoy comieron esta sopa muy rica porque aparte fue hecha en el fogón, ¿no? Y el fogón también trae otro sabor. Ya estamos con doña Tránsito también. Doña Tránsito nos puede contar de cuando asistía y acompañara a don Pedro. Don Pedro, ¿sí le gustaba practicar el tejo o muy poco? La diversión de los domingos o las salidas o eso era a las canchas de tejo. Yo no lo juego, no lo practico, pero me gusta. Me gusta verlos jugar y lo entiendo. Sí. Y es chévere porque también en esa tradición, ¿no? De las esposas, ¿no? Estar acompañando a sus esposos siempre y así sea allá en el juego del tejo, ¿no? Ahí uno duraba, me imagino que Nidia también compartía eso con don Gabriel, sí, como doña Tránsito acompañaba a su esposo a estos eventos, a estas actividades que hacían, como usted como hija también a don Gabriel, ¿no? Porque sí. Sí, yo con mi papito y mi mami, porque yo admiraba a mi mamá, ellas iban a jugar tejo y había eran unas sillas de madera y ellas duraban hasta 3, 4 de la mañana, llegaban a la casa toda la noche jugando, medio tiempo podían pasar de largo. Yo le decía a mamita, su merced no se cansa y sentada en una silla, ya no, pero eran felices porque andaban igual, ya me gustaba verlo y me gustaba también ir hace poquito comencé a jugar. Yo lo veía a mi papá jugar y él, cuando la primera vez que comencé a jugar, mandé el tejo y el tejo se iba dando la vuelta. Entonces mi papito me dijo, no, venga, coja el tejo así, tejo se coge así, el tejo que lo mandaba, el tejo se iba dando vueltas. Entonces me dijo, el tejo se coge así para que vaya directo. Y yo le decía, ay, vea, y sí, y aprendí a jugarlo así. Y todos los hermanos míos juegan, mi hermana que está aquí, ella también. Y digo que es herencia que nos dejó ellos y uno en la sangre lo trae. Y me gusta, me fascina, a mí me gusta jugar. Y mi mamita también le gusta, en la edad que tiene ya 88 años y aún juega. Hoy jugamos un ratico con ella y aún lo juega. Y así. Recuerdo que de pronto a don Gabriel se le soltó el brazo, ¿no? ¿Eso era por eso también o eso qué? Pues de pronto sí, de tanto jugar. Al último ya no jugaba él, pues por lo que ya las articulaciones y todo, ya el peso del tejo. Eso tiene que ver, don Arnold. El peso del tejo, todo, porque anteriormente el tejo pues, pesaba como 4 o 5 libras los tejos y hasta más, y 18 metros a 20 metros eran las canchas anteriormente, entonces era muy largo. Y la fuerza, ¿no? Sí, que se le va a soltar el brazo ahí. Pero sí, pero muy bonito y esperamos que la juventud, mis hijos, gracias a Dios uno tiene 20, el otro tiene 19 años y mi hija les gusta jugar el tejo y espero que la juventud no lo olvide. Que sigan jugando porque verdad es la tradición de nuestros mayores, nuestras mayoras que también jugaron. Qué bonito que no se pierda este bonito juego el turmeque. Sí. Luz, ¿se recuerda también alguna experiencia que haya tenido con su papá? Claro que sí. Digamos, mi papito y mi mamita les encanta el tejo. Nosotros también con mi familia lo practicamos y nos gusta. No soy tan buena, pero me encanta. Mi mamita también, como decía mi hermana, le encanta estar con mi papito muchas horas. Eso dice uno, ay, que qué cansancio, pero no. Cuando uno le encanta algo, uno no, ni el tiempo se le pasa, o sea, uno no lo ve. De la tradición de las sopas, digamos, están mis 5 hijos, está mi esposo, están toda la gente, entonces a veces nos reunimos y vamos y jugamos, no lo sabemos, pero los que no saben, pero dice esa sensación tan bonita de uno compartir. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que como Cabildo Muisca, como familia, que cada día seamos más unidos, que las tradiciones, digamos lo de la sopa que fui partícipe hoy, que gracias por invitarme, pues yo sí sé pues hacerla porque yo soy una de las que mi mamita, pues a cada uno nos legaba un oficio, ¿sí? Y a mí era cocinar.
Entonces, pues claro, yo cocinaba todo, entonces para mí es tan bonito ir recordando, como le decía Magnolia, esta casa me recuerda y me llevó como al antepasado, ver a mi papito, a mi mamita, todo, a mis abuelitos viendo todas esas sombras, que el maíz, que las cañas. Entonces es algo que le da esa alegría de que sigan y de los jóvenes, claro. ¿Quién podemos que los jóvenes otra vez vuelvan? Nosotros, que los que estamos acá, los que tenemos años, que como inculcarles todo, la comida, que no se les olvide todo el alimento. Ay, ahorita está muy bajo la alimentación y todo eso ya no es lo mismo que antes. O sea, ahora solo es papa, arroz y carne. Sí, señora. ¿Y usted cómo consideraba que era mejor la alimentación? ¿Antes? Antes era mejor. Sí, señora. Yo tenía una duda sobre el reglamento, porque cuando fuimos a averiguar las canchas, yo dije, me venden un reglamento, pero yo pensé que me iban a salir con una norma escrita. Y me dieron este aparato. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona? Don Arnold, por favor, explíqueme eso, porque de verdad, qué pena. No, pues, muy buena pregunta. Bueno, conforme les digo, yo aprendí a jugar al tejo y jugué mucho tejo de joven y los primeros campeonatos que yo jugué al tejo, los jugué en Bosa en un campo de tejo que se llamaba San Jorge, de que era al pie de Bomberos, ahorita donde es Bomberos de para acá, hacia el centro de Bosa. ¿De qué eran esas canchas de tejo? De don Gabriel Alonso. Sí. Nosotros aprendimos mucho a jugar al tejo, y la Franqueza allá fue donde jugaba Soacha y Bosa, y era jugando Soacha contra Bosa, Bosa contra Soacha, ya salió el Porvenir y Escocia. Ya salió, en ese tiempo donde veíamos abajo no era Bar de San José, era Paso Ancho. Paso Ancho, y ahí se armaron los grandes equipos para jugar campeonato. Hartísima gente. En ese tiempo, ¿cómo eran los equipos? ¿Estaban conformados por cuántos? Por 5. 4 jugaban y uno de banco. Ah, uno de banco. Uno de banco. Sí, por si se enfermaba. Sí, por si alguien se para el cambio. Sí. O se emborracha, sí. O si se emborracha, bueno, sí, imagínense, ya. Sí. Entonces, ahí llegaron estos instrumentos, no sé de dónde llegaría. De Boyacá, porque hubo unos campeonatos y ya salieron al Club Flamingo en la 30 con 26 tal vez. Ya se llevaron los equipos de Bosa y Soacha y fuimos a jugar allá. Y ya encontramos estos instrumentos allá. Sí, yo no sé, cuando me mostraban eso, yo decía, pero eso como, ellos me decían, no, mete acá el tejo y lo pesa y lo mide, y yo decía, pero ¿cómo hágale ahí con eso? Esto llegó como en el 60. Estos instrumentos llegaron en el 60. Sí. Y ahí era esta plantilla para calibrar el tejo. Este tejo, sí, señora, sí, ahí lo calibramos, o sea. Sí. Este lo calibraban aquí, que tenía que pasar. Esta era la calibrada. Con ese tejo pasando el calibrador, podía jugar. Y esto, por si había una embocinada. Entonces le ponían, alrededor del cacho le ponían este se llama bocinómetro. Y esta es la plantilla. Y aquí, en este momento, entonces así, esto empezaba a valer de arriba para abajo, ¿sí? Si aquí, de aquí a este punto, arriba, sí. Aquí quedaba tocando el rojo, esto no vale. Ya. Entonces venía de para acá. Entonces ya aquí ya valía 6. Valía 6. Todo esto, ya aquí, ya en esa vez decían, una embocinada olímpica. Entonces ya era que quedaba en la mitad. En la mitad del tejo, del bocín, y le ponían el calibrador. Tenía el nivel. Tenía que quedar bien a plomo. El tejo tenía que quedar en esta posición. Ya quedaba bien a plomo. En esta posición, ¿ya? Así. Ya.
Sí, y esto bien medido ahí. bien a nivel, bien a plomo, y quedando en la mitad del bocín ya. Entonces ahí le decían una bocina olímpica. Y se venía de para abajo, otra vuelta, hasta llegar aquí. Ya cuando llegaba en esta posición de rojo, que bajara ya los 2 puntos que no dieran, entonces ya no valía tampoco. Tenía que ser del rojo para arriba. Y del rojo aquí de arriba para abajo. Ahí valía. También tenían otra dificultad, de que ya quedaba el tejo así en esta posición, así. Entonces se le decían que quedaba la embocinada de machete. O sea, el tejo no podía quedar en esa forma, porque no valía. No valía, no en esa forma. Tenía que ir quedando de frente, ¿sí? Sí. Porque no valía. Claro que había una apelación, y esa apelación era esta. Ya, pero tenía que ser muy exacto. Muy exacta. Sí, muy exacta, claro. Porque en esa vez hubo una vez que ese juego de tejo decía que roce por arriba, que roce no sé qué, no valía. Entonces era una apelación muy buena. Claro. Pero entonces ya siguió de para acá y esto, pero entonces ya empecé a mirar el reglamento para el juego. El reglamento, ya ve, el reglamento de tejo traía el himno nacional, el himno del tejo, y eso fue en Turmeque, Boyacá. Sí. Por ahí tengo los reglamentos. Si su merced me hubiera dicho, pues le hubiera traído un reglamento de Boyacá. Que nos regalaron cuando jugó sus campeonatos. Sí, señora. Bueno, yo estoy muy contenta porque he aprendido en este proyecto. He aprendido yo y lo hemos transmitido a los jóvenes, a los niños, muchas de esas cosas que no sabíamos. O sea, esto es muy importante para aprenderlo, ¿no? Para practicarlo, para pasar el tiempo, porque también vamos a envejecer. También vamos a apartar tiempo libre por ahí en esto. Esto era, y ahora era muy, muy bueno, porque no era del centro del cacho, sí. Le hacían una raya a donde tenía uno que lanzar. Era 2.50, tal vez era, o 2.50. Eso, y de ahí, si pesaba uno la raya, no valía. Ay, don Arnold, muchas gracias por esas explicaciones. El tejo tiene mucho... Sí, viendo todo eso. Tengo un catálogo del 2022, tal vez, cuando fueron las nacionales juveniles. Hay muchos niños de 14 años, muchos jóvenes. Sí. Pero hoy en día casi eso no se ve. O todavía por allá. De pronto un día de estos que vaya a tomar unas fotos en el reglamento que o lo traigo, sí. y ve esos niños lo que juegan, porque ahorita hay mucho niño juvenil, sí, juvenil en tiro largo. No en tiro corto, sino en tiro largo. Mucha gente del valle que juega, niños que juegan en boyacense. Listo, Arnold, muchísimas gracias por esa experiencia tan bonita, por ese conocimiento, por compartir ese saber con nosotros, por estar hoy aquí, de verdad, igual que doña Isabel, que doña Tránsito, que Nidia, que Luz, compartiendo ese legado que va a quedar acá, va a quedar en la memoria también de la comunidad, en las redes, que hoy en día también las personas ya que utilizan tanta tecnología, utilizamos, ahí vamos a quedar grabados transmitiendo todo esto. Para terminar, una pregunta que tenga la joven Valeria y la niña Lupita. Bueno, mi pregunta pues es para todos los que la quieran responder, porque es algo en lo que toda la comunidad participa. Entonces, cuéntenos un poco sobre la matecaña. ¿Qué es la matecaña? Cuéntenos de la matecaña, señora Isabel. Los amañábamos un salón en San Bernardino, ¿sí? Que teníamos, y el de la matecaña. No había dónde ir a rumbear, a bailar, entonces se les ocurrió hacer de caña brava, encerrarla un salón grande y casi que no veían para adentro ni nada, entonces uno llegaba y se escapaba el sábado eso y se iba para la fiesta, ya nadie se daba cuenta que uno estaba o estuvo en la fiesta. Y era una forma de ir a divertirse sin tener que estar pidiendo permiso. Éramos como juiciosas para poder que uno poderse escapar
y poder portarse bien y todo, entonces era ir a la Matecaña y buena música, conocía amigos, muchachos. Sí, la pasaban súper chévere. Y esa música que ya hoy en día no se escucha, ¿no? Porque uno no, esas canciones, hicimos un repertorio musical de esa Matecaña con creo que don Jairo, que no está hoy acá porque está allá en el juego, pero sí eran unas canciones que, pero que él decía, con esas canciones nos daban la eternidad y jugando el tejo, y se distraían mucho. ¿Y de qué manera creen ustedes que hoy en día nos fortalece la Matecaña como comunidad? Creería que volver a recordar, nosotros de pronto habíamos dicho en el festival que para los mayores nos colocaran una música por ahí, eso de unas 2, 3 horas, 2 de la tarde a 5 de la tarde, que la gente recordara eso, porque igual yo me acuerdo que mi mamá esa música, eso, ella daba sus vueltas, eso mejor dicho, era muy buena esa música, y por lo menos hoy en día yo escucho esa música que mi mamá le gustaba o que veía, y a mí me da mucha nostalgia, mucho recuerdo de ella. Esa música nos trae muchos recuerdos de los abuelos anteriores, de nosotros, nuestra juventud. O sea, esa Matecaña nos trae muchos recuerdos de lo que era nuestra juventud, porque de todas maneras allá como nos escapamos, conocíamos muchachos, conocíamos, mejor dicho, no trago, porque casi nosotros ninguna heredamos, que mi mamá sí le gustaba tomar, mi papá les gustaba tomar mucho, nosotros ninguna heredamos esa borrachera, ese vicio, pero no, eso quisiera de que pronto, para que ustedes vieran, no sé, hacer unas fiestas o algo, nosotros los mayores, para que los jóvenes vieran cómo era el baile, porque de igual manera el baile era, mejor dicho, lo que era el rock and roll, la cumbia, todo eso era, nosotros nos gustaba saltar. Para nosotros esa tradición en diciembre, esos rosarios, eso era esa música, esas fiestas que se hacían en las novenas y todo eso era muy bonito. Hoy en día se ha perdido mucho la tradición y como gustaríamos, es como las fiestas patrias. Claro. Fiestas patrias se perdieron. Hoy en día decimos nosotros vamos a hacer un ritual. Nosotros eso no eran los rituales, nosotros era celebración San José, Semana Santa, San Isidro, el Día de la Raza y la Navidad, que eran los rosarios. Entonces eso se ha perdido y lo hemos cambiado de pronto ahora por los rituales. Sí, claro. Nidia, ¿cómo era la Matecaña allá en el lugar que nombra don Arnold, que hacía su papá? O sea, en la tienda esa que él creó, ¿cómo era la Matecaña? No, pues yo allá la verdad no me acuerdo porque estaba pequeña. De Bosa no tengo recuerdos cuando vivimos, de Friteta. En Bosa, sí, digamos, mi barrio, pues como antes eran solo casitas y eran muchos, solamente terreno, lote. Él fue el que colocó las canchas de tejo. ¿Y cómo hacían eso de la Matecaña? ¿Escuchaban la música? No había. Ahí no había. De ese tiempo todavía no había, solo era el tejo, que ahí era donde empezó el tejo, y ya como ya se propagó por varios lados, como decía doña Isabel. Sí. Y Lupita, ¿qué pregunta tiene para los mayores? Pues yo la verdad me acuerdo que mi abuelito tenía una finca y en esa finca estábamos toda nuestra familia, y yo me acuerdo que habían canchas de tejo y todos jugaban. Yo me acuerdo que cogían tapas y escribían números del 1 al 4, depende de las personas, y los números se repetían, digamos 1, 1, 2, 2, 3, 3, y se repartía, y pues así quedaban los equipos. Yo me acuerdo que una vez nosotros éramos como 5 niños, porque habíamos varios, y nos dejaron jugar, pues obviamente cerca, y nosotros tiramos y pues no, obviamente el tejo se nos caía, y pues mi abuelito me ayudó a tirarlo y así. Y esa experiencia que tiene la niña, porque obviamente hace parte de eso. Sí, claro, y se acuerda, claro que ya se acuerda, ¿no? ¿Y cómo era que hacía con las latas? ¿Eso? Claro, ahí sacaban por parejas o por sí, o lo que fuera. El 3-3, el 2-2, el 1-1, ¿sí? 2 12 o 2 13, así. Y así se sacaban los equipos.
O también, otro modo era por la tapa, ¿sí? A tapazo. Entonces se iba también los 2-1, los 2-12 y eso. Y el que hacía primero las 20 manos, porque decían que era la raya, no decían que manos, sino la raya. Vamos a hacer 20 rayas. El que hacía primero las 20 rayas o las 15 rayas, entonces sacaba la lata. ¿Quién tiene el 3? Yo lo tengo, salía, ganaba, así fuera como fuera, pero ganaban. ¿Cómo los jóvenes de este momento podríamos participar para pues volver a tener las costumbres del tejo? Pues yo lo veo como un poco difícil. Pero si hay alguno que le pone interés De voluntad. en volver a tener las canchas, los tejos, todo, y estar llamando a los niños, como en un colegio, ¿sí? En el colegio, traerlo, tenerles, enseñarles y de todo, pero si le ponemos interés, ¿no? Claro. Y ya tenemos las canchas, los tejos. Para los niños, Claro, claro. sí, para los Niñas y niñas, todo lo que sea. Los jóvenes. porque ya nosotros no. No, pues nosotros les vamos a enseñar ese legado para que los niños y todas las tradiciones no se pierdan, sino sigan, continúen. Claro, sí. Les agradecemos muchísimo. Vamos a seguir disfrutando del juego porque estamos aquí en un pequeño campeonato. Ya cerrando con este podcast, pues queremos agradecerles a ustedes y que esta palabra llegue a quienes buscan volver al origen, a quienes mezclan lo ancestral con lo actual, a quienes creen que la cultura no es pasado, es presente y futuro. Gracias por escucharnos, gracias por sembrar, gracias por celebrar, gracias por jugar, por estar aquí. Muchísimas gracias. 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 Bueno, listo, ahora sí. Don Arnold, ya. Algo de la historia del tejo es que el tejo en la historia muisca se utilizaba para resolver conflictos. El tejo en la historia y el turmequé en la parte principal que es originario como en Boyacá. Entonces, ¿por qué se juega el tejo? Porque bailamos. Es una costumbre. Una tradición. No olvidemos esa palabra de vida para llegar de nuevo al origen.